Afila garras, afina colmillos y deja tu huella. Un podcast de emprendedores para emprendedores. Compartiremos las historias de los jaguares que son líderes de manadas. Entre jaguares. No pensé que me iba a quedar en Guatemala, pero el destino, las oportunidades, el clima cálido, la buena comida, la gente preciosa de su país me hizo pensar que es un destino idóneo para poder desarrollar una parte de su vida. Bueno, primero mucha preparación, mucho desvelo, mucho entrenamiento, saber hacerlo de cualquier forma, saber qué palabra va a seguir la precedente que acabamos de decir en cualquier ocasión para poder presentar nuestro proyecto de forma sencilla y muy inspiradora. Pero esta inspiración tiene que ser orientada a las ganas de invertir de un inversionista. Eso fue un gran error que yo cometí. Desarrollé muchas cosas en la misma aplicación. La aplicación es preciosa, pero me cuesta mucho más reactivarla ahorita porque tiene muchas funcionalidades que si hubiera sido una aplicación sencilla que solo prometía lo que hacía, dar jalón de forma segura. Bienvenidos, jaguares, a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un emprendedor increíble que a través de su experiencia va a compartirnos cómo podemos tener un gran impacto a través de distintos emprendimientos. Quiero darle la bienvenida a Luis, que va a estar compartiendo con nosotros no solo una parte de tu vida personal, sino también todas las facetas que has tenido como emprendedor. Bienvenido aquí a Entre Jaguares. Muchas gracias, Karen. Mucho gusto. Mil gracias por esta invitación y esta oportunidad de compartir un poquito de esta experiencia de vida que tuve llegando a Guatemala. Perfecto. Primero quisiera que comenzaras a contarnos un poquito. Tú eres francés, nos comentabas antes de entrar a cámaras. ¿Cómo es para ti este cambio de vida de venir a Guatemala? Me contabas que comenzaste viajando como mochilero y que querías como empezar este viaje por el mundo y expandir tu visión del mundo. Entonces quiero que nos cuentes cómo fue ese cambio y cómo eso impactó en ti para empezar a abrirte este camino al emprendimiento. Bueno, primero me bronceé mucho porque el clima en Guatemala está excepcionalmente bueno. Siempre, la mayoría del tiempo hay sol, es cálido entre 20 y 30 grados todo el año. La verdad que es el sueño de muchos franceses. Ahí a nivel de clima les enviamos muchísimo. Aparte de eso, realmente Guatemala lo vi como un país exótico, como que un país donde tenía todo que aprender aquí localmente. No hablaba español, empezando por ahí. Entonces fue como una oportunidad de superación, como que de decir, ok, no me voy a quedar estancado en este momento de mi vida después de graduar de la universidad, de haber probado algunos trabajos, sino fue una oportunidad de crecimiento realmente. Y en este momento de crecimiento estaba en búsqueda de ideas de negocio que replicar en Francia. Entonces tenía esta idea de aliar como que negocio de impacto con crecimiento económico. Y realmente Guatemala se ofreció como una gran tierra de oportunidades. Vi tantos problemas de los cuales la gente huye, que un emprendedor ve la mayoría del tiempo como oportunidades de negocio, ya que es resolver estos problemas, es llevar valor al mercado y hacer entonces que personas que encuentran los mismos problemas puedan pagar por eso y entonces hacer un crecimiento conjunto del país hacia un mejor futuro. Eso fue realmente la idea atrás de eso. Me iba a quedar una semana en Guatemala, porque empezaba mi vuelta del mundo con este país. Y tenía la idea entonces de prospectar ideas de negocio que replicar. Vi dos muy buenos en Guatemala para exportar, como Incaparina, Ecofiltro, estos que son así emprendimiento que de la necesidad nacieron productos increíbles que el mundo necesita.
todos los países del mundo, independientemente de qué tanta riqueza tiene, pues son problemas realmente a los cuales se enfrentan y entonces son productos potencialmente exportables e interesantes para eso. Eso me atrajo mucho, pero vi más potencial como que poniendo negocio local. Entonces ahí empecé con la evaluación, digamos, de todas estas oportunidades y me recuerdo haber hecho una lista de alrededor de 35 negocios que pensaba que podían como que ser creados aquí y que podían ser interesantes desarrollar. Y pues me quedé con el enfoque tecnológico porque era algo que me atraía muchísimo a la época, que me sigue encantando y realmente me quise involucrar en eso. Entonces me ayudó realmente ampliando esta visión, como dijiste, me ayudó como que a encontrar mi camino y no pensé que me iba a quedar en Guatemala, pero el destino, las oportunidades, el clima cálido, la buena comida, la gente preciosa de su país, me hizo pensar que es un destino idóneo para poder desarrollar una parte de su vida. Me encanta lo que tú mencionas de cómo viste Guatemala como tierra fértil llena de oportunidades para poder emprender. Guatemala está rankeado como un país dentro de Latinoamérica con muchísimo emprendimiento y pienso igual que tú. Pienso que la cantidad de problemas a resolver son oportunidades de negocio que muchas veces los chapines identificamos para poner en práctica. Tú me comentabas antes de comenzar la entrevista que dentro de tu carrera profesional en Francia tú ejercías como paramédico y que también estabas como bombero. Entonces me interesa cómo teniendo este background tenías esta idea tan clara de emprender en innovación, en tecnología y algo relacionado con búsqueda de emprendimientos. Ok. Siempre he tomado decisiones en mi vida basadas sobre una filosofía bien simple. Realmente siento que mi vida vale la pena ser vivida si tiene un impacto positivo en la vida de los demás. Desde que tengo 10 años soy parte de la Brigada Juvenil de Bomberos de Francia, entonces empecé a estudiar los fundamentos de los bomberos en esta época y crecí con esta idea porque pues era parte de esta filosofía que nos inculcaban de que nosotros teníamos que crear esta diferencia. Esta brigada era totalmente nueva, la acababan de crear en Francia y tenía vocación a formar los bomberos de alto mando de mañana. Muchos de la promoción de la cual salí pues se volvieron oficiales superiores del Cuerpo de Bomberos de Francia. Y a la par, pues estudiaba negocios. Entonces, a 10 años estaba obviamente lejos de la universidad y todo, pero cuando vino la oportunidad, pues entré a una escuela de negocio de Francia, una buena escuela de negocio realmente que me permitió mantener abiertas todas las ventanas y las puertas de oportunidades, porque hoy negocio es todo. El mundo realmente gira alrededor de estas oportunidades y de estas innovaciones. Y realmente una empresa se desarrolla en base a la calidad en la cual lleva esta innovación al mercado y lo hace accesible para la mayoría. Entonces, me pareció como que muy interesante de aliar la parte de los bomberos, entonces esta pasión, esta parte del deporte, esta filosofía también de trabajo en equipo. Hay muchas formas de operar las empresas que tengo hoy que están basadas sobre temas de bombero, como por ejemplo la disciplina, la autodisciplina, la autoactualización, el trabajo en equipo y la voluntad de hacer un cambio positivo. Entonces, eso es muy potente una vez aliado con una empresa, compartiendo visiones, compartiendo valores, facilita mucho como que el involucramiento de los colaboradores hacia una visión común que es definida como de bien. Y de esta forma, entonces, como dicen en buen chapín, se sacan el jugo. Realmente les vemos alineados alrededor de esta meta conjunta y es claro que ellos, por eso, pues no solamente es el dinero que les anima a trabajar y a llegar a la oficina todos los días. Entonces, eso es básicamente la filosofía compartida entre la parte de bomberil y la parte de emprender.
Ok, sí, hiciste como un match entre todo esto que tú habías literalmente conocido y entendido desde muy pequeño con algo que no tiene nada que ver, que son los negocios. Creo que eso es algo que el emprendedor siempre tiene que tener, esa apertura de mente y de ver en dónde existen esos gaps de oportunidad para poder tomar y mezclar, y ahí es específicamente en donde creamos la innovación. Bueno, quiero que me cuentes un poquito. Ok, tú vienes a Guatemala, ves estas oportunidades de negocio, tenías este listado de 35 ideas potenciales, y en qué momento empiezas a ver que ciertas ideas tienen un poco más de posibilidad que otras, y en qué momento dices, ok, no me quiero llevar esta idea de emprendimiento a Francia, sino que quiero empezar a explotarla dentro de este mercado latino. Primero, en Francia sentí que había mucha competencia, como Estados Unidos, como todos estos grandes países, realmente donde uno pone un negocio. Hay muchas personas que tienen como que la misma idea y los mismos medios y la misma capacidad para ejecutarlo, y sentí que en Guatemala era una tierra un poco más virgen en este aspecto, que había más cosas por hacer que quizás ya estaban implementadas en Francia. Lo que no tomé en cuenta en este momento fue justamente el momentum, de decir, ¿será que el país está listo para lanzar cualquier tipo de tecnología o innovación? Porque hay épocas donde el mercado es receptor, digamos, de estas soluciones que uno quiere llevar al mercado. Y por eso mi primer proyecto, la mayoría de la gente que me acompañó en este gran viaje va a decir que me tiré al agua realmente con un proyecto que era demasiado como que innovador y adelantado, y que no encajaba aún con el contexto de Guatemala. Entonces, yo tomé esta lista y busqué como que el proyecto que me parecía más sexy, más atractivo. Uh-huh. Entonces, en este aspecto me enfoqué en un proyecto de tecnología, porque la tecnología tiene valor intrínseco que puede llegar a una cantidad increíble de personas en muy poco tiempo. Entonces es muy exponencial. Exponencial, eso era mi próxima palabra, cabal. Entonces eso tiene esta capacidad de llegar a mucha gente en muy poco tiempo. Tiene la posibilidad a través de la economía colaborativa de no requerir inversión grande en tema de capital de trabajo. Entonces, por ejemplo, vemos Airbnb, pues Airbnb no es dueño de casas, sino aprovecha el espacio que en tiempos donde está vacío para ponerlo en una plataforma. Eso es el concepto básico de la economía colaborativa. Y entonces me fascina este sistema de decir, ok, aprovechamos un valor no aprovechado de un bien a través de la tecnología y resolvemos un problema sistémico a través de esta oportunidad. Y así nació Traeguate. Entonces en la lista creé esta aplicación, busqué desarrollar este negocio realmente para poder resolver el problema de tráfico vehicular en Guatemala, al cual nos enfrentamos todos los días y que pues obviamente fallé porque todos los días se pone peor. Pero la aplicación de Traeguate es una aplicación que permite dar y pedir jalón. Está enfocada en un público estudiantil. Estamos reactivándolo ahorita porque tuvimos un golpe muy, muy duro durante la pandemia. Casi quebramos. Sí, las personas literalmente no necesitaban moverse. Necesitaban moverse. Las empresas también necesitaban eso, especialmente las industrias, porque no se podía trabajar remotamente y no había transporte público. Entonces sí daba como que muchas posibilidades, y nosotros nos imaginamos en este momento que la gente iba a usar eso justamente para llegar al trabajo. O sea, tú comenzaste cuando comienza la pandemia, lanzan Traeguate, ¿o fue un poco antes? Fue antes. Realmente hubo todo un periodo de 2017 que llegué a Guatemala, tenía 22 años, a 2021, donde desarrollamos la aplicación, el concepto, hicimos A/B testing, viendo qué sistema funcionaba mejor, todas las decisiones estratégicas, y vamos cada vez invirtiendo más en la plataforma. Y en 2020, inicio de 2020, sacamos la versión comercial.
robusta. Y acabábamos de levantar mucho dinero y a través de pitch, a través de concurso, ya teníamos como que un producto mínimo viable que nos daba mucha legitimidad. Teníamos una base de usuarios, creo que era de 5 o 10 mil usuarios, entonces ya tenemos algo realmente legítimo y creíble para poder levantar dinero. Y entonces, al llegar al inicio de 2020, lanzamos con toda la fuerza que pudimos el proyecto, con mucho dinero que acabábamos de levantar. Y 3 meses después, que ya estábamos empezando a acercarnos del punto de equilibrio, pues anuncian que van a cerrar las universidades donde teníamos la mayor actividad, porque los alumnos se daban jalón para llegar a la universidad. Y entonces ahí el sueño se desmayó realmente. Nos encontramos con una aplicación que valía mucho dinero, con una operación muy cara y la mala decisión de seguir adelante pensando que, uno, el COVID no iba a durar mucho tiempo y dos, que el servicio quizás iba a ser necesario durante el COVID para poder permitir a estos colaboradores de llegar al trabajo. Nos equivocamos en toda la línea, gastamos todo el dinero que acabábamos de levantar y pues no logramos levantar la aplicación. Entonces a un punto llegamos a estar buscando alternativas. Lanzamos una aplicación que era un pivoteo en el momento de transporte de paquetes y correos que se llama TraExpress, que está saliendo nuevamente ahorita. Lanzamos una empresa de desarrollo tecnológico para los Estados Unidos, que nos permitió como que tener un proyecto, conservar a algunos desarrolladores, mantener la cabeza fuera del agua, digamos. Y a este punto nos aliamos con varios otros empresarios tecnológicos y integramos nuestra capacidad productiva a sus equipos. Y nos enfrentamos a un nuevo problema en este momento, que fue la rotación de personal. Perdón. Entonces, esta rotación hizo que los desarrolladores no se quedaban ni un año en una empresa. Había una rotación casi del 50% anual de los equipos tecnológicos. Entonces, creamos una escuela de desarrollo tecnológico que se llama Level Up para poder reducir este impacto en nuestro negocio. Y logramos entonces mantener nuestra empresa estable y aprendimos a través de la filosofía que le impulsamos, que le insuflamos a esta escuela, cómo realmente formar personas de una mejor forma que lo hacen las demás entidades educativas para el mercado tecnológico. Y ahí empezaron como que otros clientes a acercarse de nosotros y preguntarnos de más talentos. Entonces empezamos a crecer el negocio en esta época y hasta que se vuelva la escuela que soy, una de las más grandes escuelas en Centroamérica de formación de talento tecnológico, en desarrollo y en marketing digital. Ahorita estamos trabajando proyectos sociales con multinacionales y estamos entonces creando un impacto que realmente corresponde a mi filosofía. Entonces, eso es realmente todas estas vueltas del destino, digamos, de empezar con un proyecto, de saber adaptarse, recuperar el capital que realmente vale, que siempre, en mi criterio, va a ser el capital humano. Después podemos adaptar y encontrar y solucionar otras necesidades para poder entonces crear un pivoteo que nos permite sobrevivir. Qué increíble, Luis. Quisiera me llamó mucho la atención cuando nos comentas que tú empiezas a hacer como estas rondas de búsqueda, de inversión y que empiezas a de repente tocar puertas para poder reunir el capital. Entonces, pues sé que muchos de los jaguares que nos están observando están interesados específicamente en este tema, que es cómo meter dentro del barco a inversores y personas que tengan el capital. Cuéntanos un poco cómo comenzaste a considerar estas oportunidades. ¿Cuál fue el proceso y qué crees tú que fue como lo que hizo que tu pitch fuera el ganador en estas oportunidades? Bueno, primero, mucha preparación, mucho desvelo, mucho entrenamiento, saber hacerlo de cualquier forma, saber qué palabra va a seguir la precedente que acabamos de decir en cualquier ocasión, para poder presentar nuestro proyecto de forma sencilla
y muy inspiradora. Pero esta inspiración tiene que ser orientada a las ganas de invertir de un inversionista. Entonces, tenemos que crear una conexión con él. Tenemos idealmente, pues, que hacerle sentir, los americanos tienen un nombre para eso, pero el FOMO, Fear of Missing Out, que ellos realmente, si no se suben al barco en este momento, no van a tener más la oportunidad. Sí, eso decir, esta oportunidad es única y la tengo que tomar porque no puedo dejar que otro inversor la tome. Correcto. Y lo segundo es el momentum. Y el momentum es probablemente la cosa más difícil de evaluar tanto para un emprendedor como para un inversionista. Entonces, el momentum puede ser el momento de lanzar el negocio o puede ser el momento que un inversionista quiera poner el dinero. Entonces, realmente este momentum es clave, la forma en la cual uno tiene que hacer sentir a este inversionista que es el momento de sacar el dinero y ponerle en la mesa, porque si no el barco se va a ir sin él y el cohete va a despegar y llegar a la luna sin él. Entonces ahí es donde uno tiene que ser muy estratega en su forma de hacer sentir eso a la otra persona, creando esta conexión, siendo legítimo, creíble, teniendo muy claro su pitch. Había desarrollado en este tiempo una estructura realmente para poder hacer como que mi pitch más atractivo. Entonces era como que interesar con una presentación personal que incluía elementos en relación con el negocio que estaba impulsando. Después estábamos involucrando como que el mismo inversionista en el proyecto a través de una participación activa durante el pitch, pero que es realmente limitada a las áreas de expertise de los jueces o de las personas que tenía enfrente de mí, para poder llegar entonces a que ellos me hagan una pregunta que realmente sabía responder. Entonces, era una estrategia, digamos, donde empezaba como que un embudo con mi presentación personal, la problemática, la solución, todos los elementos de valor que había llegado a desarrollar hasta el momento, una participación de ellos en el momento que más se adecuaba al inversionista que tenía enfrente. Entonces creaba una apertura en este momento. Así él participaba y tenía la sensación de haberme hecho las preguntas que estaba teniendo en mente, y eso me permitía como que bien estar preparado para esta pregunta que él me iba a hacer. Y después de eso hacía el ask, entonces la necesidad que tenía contra la participación que le podía dar o cualquier otra herramienta que se podía usar en este momento. Si no tengo idea de cuánto vale mi negocio, puedo usar la nota convertible, puedo usar el KISS, el SAFE, que son otras herramientas que uno como emprendedor tiene que conocer si no conoce la evaluación de su empresa y si no quiere desperdiciar demasiadas participaciones en etapa temprana de su negocio. Entonces ahí era como que tener todo eso listo para poder entonces enfrentarme con confianza a cualquier empresario o inversionista en su momento. Ojo, tomen nota, emprendedores. Nos está diciendo Luis 3 cosas importantes. En primer lugar, y lo he visto muchísimo en todos estos programas que tienen que ver con personas que invierten en un negocio. Creo que el inversor se enamora muchísimo del emprendedor. Creo que las ideas pueden ir y venir, pero cuando el inversor ve que el emprendedor y la cara que está delante tiene todo ese potencial, creo que ahí es donde ellos dicen, no me puedo perder de esta persona. En esta persona tengo que poner mi dinero. Luego, lo segundo que dijiste, mencionabas un poco de conocer los términos, conocer un poco cómo tengo que ir llevando yo esta historia y cómo tengo que ir enamorando al inversor para que conozca un poco de todo, pero en poco tiempo. Creo que no nos podemos como literalmente hacer bolas en esto, sino que tenemos que estar muy claros. Y como tercera cosa que me llamó muchísimo la atención es el ask, lo que nosotros vamos a ir a pedir al inversor en ese momento. Si yo no tengo claro qué es lo que voy a pedir, entonces quizás puedo ser un emprendedor muy atractivo para el inversor, pero si no lo tengo claro, entonces tal vez va a quedar mucho en las nubes. Quiero que nos cuentes
de la forma en que tú te sientas cómodo con alguno de los emprendimientos, o si lo hiciste varias veces con Trae Guate, ¿cuál fue tu ask en específico? Si tuviste miedo de pedir eso al inversor, y si alguna vez como que sentiste que de repente tenías que adecuar un poco tus expectativas. Ok. El ask era ofrecer $250,000 contra 15% de la empresa. Todo eso... ¿Tú tenías tu evaluación clara? Ya a este punto sí. Okay. La última sí. En las primeras no. En las primeras usé mucho la nota convertible. Ok. Perdón. Entonces, en la nota convertible, las condiciones eran 3 años, sin tomar en cuenta el COVID. 3 años, retorno con una tasa de interés del 5% anual y un discount rate de 20%. Y ahí tenía una necesidad cabal de unos $100,000 que pues se iba a ofrecer de esta forma. Entonces, también había un valuation cap que habíamos puesto ahí sí, como dicen en buen chapín, me lo fumé, pero realmente era $15 millones de evaluación. Para Trae Guate. Para Trae Guate. Okay. Entonces, o era los 3 años, el valuation cap, o era el 15 millones. Cualquiera de los dos que iba a llegar primero. Y entonces... ¿Y cómo tenías esta seguridad de ir con estos números que quizás para el mercado guatemalteco quizás suenan tan locos y tan descabellados, pero que tú tenías la seguridad de que esto tenía un gran potencial? Tenía un soporte en Excel. El Excel lo aguanta todo, como decimos. El papel lo aguanta todo. El papel Excel específicamente. Especialmente cuando empiezas a jalar como que la columna y te hace como que factores multiplicadores y empiezas a ver, ¿será que mi negocio puede valer eso? Empiezas a dudarlo, entonces le pones coeficientes rebajando y los explicas y los justificas a tu forma. Creo que todos los emprendedores. Pero como a nivel de confianza personal, como a nivel de ser este emprendedor que sabía lo que estaba ofreciendo, porque creo que muchas veces como emprendedores nos da un poco como ¿miedo? Sí, esta inseguridad de decir, ¿será que las personas van a creer? ¿De dónde salía un poco esta seguridad personal? Mira, puede sonar como que muy raro, pero siempre organizaba como que unos eventos previos donde hacía como que una inversión en rueda de prensa para tener muchos factores en mi favor y poder presentar números que habían aparecido en la prensa. Entonces, eso me daba más legitimidad y más confianza en mí mismo. Parece raro realmente, pero ya cuando usaba primero este dinero para un poquito de marketing, un poquito de public relationship, permitía a los inversionistas demostrarle artículos reales y demostrar números reales, y me daba mucha confianza en que las cosas estaban ocurriendo y estaban llegando al público. Entonces, estas inversiones, bien que estaban originalmente dedicados a crear tracción, también tenían una externalidad positiva sobre mi personalidad de emprendedor para darme una confianza y darme como que el momentum, esta palabra que usé al inicio, para poder hacer este pitch y que iba entonces a hacer sentir a este inversionista, ok, otros inversionistas están leyendo eso, otras personas están viendo eso. ¿Qué pasa si yo no agarro esta oportunidad de una vez? Y entonces, en esta dimensión, en este pensamiento, en este momentum realmente creado, era mucho más fácil para mí poder pitchar. Pero era como que una estrategia que... Muy bien pensada. No sé hasta qué punto, porque no pude validar, bueno, sí pude validar con el dinero que obtuve, pero realmente no pude validar cuánto de la decisión del inversionista era, digamos, determinado por estos artículos y este public relationship que hacía antes. Ok, y para ir terminando, me pareció súper interesante que nos hayas contado un poquito de este camino inicial de tu emprendimiento. Si hay algún jaguar que nos esté viendo que quiere impulsar su negocio de tecnología y que quiere empezar a dar esos pasos, 3 consejos puntuales que tú le podrías dar. Wow, 3. Poco. 100. Pero sí, cabal, sería más en esta cantidad. Bueno, el primero
es mantener el negocio simple. Pero cuando digo simple, significa no empeces a desarrollar tu tecnología antes de haber validado tu concepto, un concepto, y mientras este solo concepto no esté generando dinero, no vayas a atacar más. Entonces, eso fue un gran error que yo cometí. Desarrollé muchas cosas en la misma aplicación. La aplicación es preciosa, pero me cuesta mucho más reactivarla ahorita porque tiene muchas funcionalidades que si hubiera sido una aplicación sencilla que solo prometía lo que hacía, dar jalón de forma segura. Entonces, eso siempre ha sido mi propuesta de valor y hubiera tenido que detenerme en su momento a hacer eso porque eso incurrió en más gastos de mantenimiento, todo lo que desarrolla adicional a eso, las criptomonedas orientados a crédito carbono, los sistemas de referencia, los beneficios. Obviamente todo era orientado a crear tracción, pero era muy complejo. Hizo la aplicación muy compleja. Y entonces relanzarla ahorita me cuesta muchísimo más y me ha costado más lanzarla y mantenerla y desarrollarla que si hubiera empezado con un Excel. Entonces, ahí es donde creo que necesitamos siempre empezar con un Excel, la operación del negocio para todos los empresarios tecnológicos. Segunda cosa, A/B testing. A/B testing, A/B testing, probar todo lo que se puede hasta que tengamos realmente un producto mínimo viable. Entonces, no tener miedo de irse a sentar en la USAC después de haber corrido alrededor de la universidad y en el banco de la entrada estar con su aplicación o su sistema en su celular y enseñarlo a la primera persona que tenemos a la par y preguntarle qué opina. Y hacerlo 100 veces. Y hacerlo todas las semanas. Y entonces ahí vamos a tener una evaluación extremadamente preciosas que no es posible de evaluar realmente porque eso es lo que nos define qué somos y qué hemos logrado traducir de nuestra visión, qué hemos logrado traducir del problema que queremos resolver a través de la solución que hemos desarrollado. Entonces, eso es creo que muy importante. Nos olvidamos quién es nuestro cliente. Nos olvidamos quién es nuestro cliente porque queremos como empresarios tecnológicos hacer una nave espacial sin haber averiguado que pueda volar. Entonces, eso es el segundo tip. Y un tercer tip sería para los inversionistas siempre ser muy honestos. Siempre decir, mira, puede pasar todo y su contrario. Conocí un emprendedor que lanzó una plataforma de carpooling y va bien, pero vino el COVID y no les fueron bien. Entonces, siempre tener en mente que puede ocurrir todo y su contrario, que nosotros somos naturalmente optimistas, pero no hay que olvidar en el pitch inicial y nos da más credibilidad decir no, el éxito no es garantizado. Entonces, cuando hacemos un pitch y que llegamos al ask, decir que vamos a tener éxito garantizado en un 50%. Okay. Entonces, decir que realmente hay una posibilidad de 2 que funciona, porque no conocemos el futuro, no sabemos cuándo va a pegar el próximo COVID o el meteorito en la Tierra y que nos va a parar neto lo que estábamos haciendo. Entonces hay que tener alguna humildad en base a nuestros sueños y a la visión que tenemos para ejecutarla, porque hay muchos factores exteriores que definitivamente no podemos controlar, aunque tengamos la mejor voluntad, las mejores ganas y la mejor energía. Excelente, Luis. Quiero terminar con una dinámica especial que es this or that. Entonces yo te voy a hacer algunas preguntas y tú rápidamente me contestas si una o la otra. ¿Playa o bosque? Bosque. ¿Brownie o cupcake? Brownie. ¿Tequila o vino? Vino. ¿Frío o calor? Frío. ¿Correr o nadar? Correr. Y por último, ¿Francia o Guatemala? Ahí se quedó pensando, ahí lo agarré. Guatemala. Guatemala. Ok, muchísimas gracias, Luis, por estar acá. Creo que nos diste, me hubiera encantado que esta charla se hubiera extendido muchísimo para haber conocido más de tu historia, pero creo que nos inspiras muchísimo a los emprendedores, así que gracias por tu tiempo. Y bueno, Jaguares, espero que hayan tenido papel y lápiz en este gran podcast que grabamos. Mi nombre es Karen Cosenza, su host, y espero verlos en próximos episodios. Chao. Y hasta aquí llegó nuestro rugido.
Ahora te toca a ti afilar garras, afinar colmillos y dejar tu huella en el mundo. Porque detrás de cada emprendimiento hay un gran jaguar. Entre Jaguares Podcast, gracias a Mastercard, Banco Industrial, Tigo Business,